el cómic y la ilustración como factor de cohesión entre comunidades específicas. En su momento, cuando invitamos a Leonardo, pues teníamos una de las cosas que queríamos hacer en este festival era empezar a meter el tema del cómic, ¿no? Esperemos que ya en las próximas, obviamente, festivales, al menos en los que nos toque, luego tener una exposición de cómic y, bueno, en vez de fotos, pues que sean cómics, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que la cultura es muy diversa, ayer lo discutimos en el tema de la imagen de México, de cómo nos percibe, entonces, bueno, el tema de la cultura es fundamental. Ya lo que se discutió el día de ayer fue que por qué no con el videojuego también podemos mejorar la percepción del mexicano, porque ahorita muchos de los videojuegos que se tienen, ¿no? Al menos, es todavía una percepción peyorativa del tema mexicano, de cómo es el territorio, etc. Entonces, bueno, cuando se invitó a Leonardo, bueno, pues le comentamos, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer un poco para mejorar esa percepción? Entonces, pero ustedes antes, mientras estábamos esperando, vieron 2 cortometrajes animados de la Cineteca MIAX. Es este Festival Internacional de Cine Independiente de Guadalajara, que a lo largo de estas 2 semanas también nos cedieron varias cortometrajes, documentales y largometrajes. Bueno, ustedes vieron 2 en específico, uno que es La Fábrica de Niños, de Alan Roque, que es aquí de México, y El Pulverizador, de Farmoz Shavedi, que es iraní. Y está concursando ahorita para el festival, entonces si les gustó díganlo, para que mande el bote de que sí está chido el cortometraje, ¿no? Entonces ya me dirán. Y bueno, pues me va a permitir, bueno, pues nada más presentar al maestro Eduardo Olivares, que él va a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Leonardo Mora Romelli. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y bueno, les dejo el uso de la voz. Muy bien, muchas gracias, doctor Ray. Y bueno, yo me voy a permitir, como lo mencionaban, presentar un poco de la trayectoria aquí del doctor Leo Mora, para todos los amigos. Bueno, él es originario de Guadalajara, es diseñador gráfico, estudió la maestría en diseño aquí cerca en León. O sea, ahorita me estaba platicando que todo este camino Guadalajara, Lagos, León le es muy familiar porque iba y venía a la maestría, ¿no? También realizó el doctorado en Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Bueno, es empresario de diseño desde 1998, ya también tiene casi 2 décadas de docencia en las áreas de diseño, proyectos de información, réplica aplicada al diseño, análisis del discurso visual, bueno, entre otras. Es profesor investigador titular con perfil PRODEV y jefe del Laboratorio de Tipografía y Diseño Editorial, la TIDE, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAD, de la Universidad de Guadalajara también. Parte del cuerpo académico de Procesos de Comunicación y Educación Superior, docente y conferencista en varios posgrados de diseño en el país, ¿no? Entonces, bueno, el doctor tiene un currículum amplio, todo relacionado a los temas de diseño. Y también es parte en la FIL, en Guadalajara se realiza el Encuentro Internacional de Caricatura e Historia, y bueno, él también es parte del comité organizador. Este año, que está por celebrarse ya a finales de noviembre, sí, 26 de noviembre, y creo que este año le va a tocar a Trino Camacho, ¿no? O sea, entregarle el galardón de la Catrina, ¿no? Así es, Trino. Entonces, bueno, pues ahorita Leo nos va a platicar de todos estos temas, todas sus experiencia que tienen en este ámbito, y bueno, le cedo la palabra aquí al doctor Leo. Muchas gracias, Lalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues gracias por la invitación. Efectivamente, este es un recorrido que he hecho ya desde el 2001 y es la primera vez que vengo a platicar de temas de investigación, de diseño, y qué mejor que hacerlo ante ustedes, ¿no? ante jóvenes. Casi siempre lo presento ante maestros y demás, y uno dice, de hecho el título trae un poquito de eso, ¿no? Huele como que no va a estar divertido, demasiado teórico, ¿no? Pero ya cuando me platicaron cómo era el evento, cuáles eran las características y sobre todo la intención de platicar un poco acerca del cómic, la ilustración, ya me emocionó mucho el estar por aquí con ustedes, porque creo que vamos a compartir justo lo justo. Levanten la mano aquí, ¿a quién les gustan los cómics?
Excelente, excelente. También. Me sumo, sí. Bueno, pues eso es algo que es a nivel internacional, una corriente muy, muy fuerte que se ha venido desarrollando, sobre todo en el último siglo. Ha venido evolucionando de una manera muy interesante y sobre todo nos ha venido a cambiar la forma de ver el mundo. Y hoy platicaré un poquito acerca del valor que tiene el cómic, la ilustración y el diseño, como el que los articula, en nuestra vida cotidiana. Y lo digo no nada más desde la experiencia personal, consumiendo cómics, películas, aprendiendo los personajes mejor que los nombres de los sobrinos, sino ahora viviéndolo desde la parte de la investigación. Esto es, yéndonos con algunos autores que nos dan historias o nos dan referencias para poderlo entender. Así que de vez en cuando aparecerán por ahí algunas referencias, algunos chispazos o algunos autores que pueden servir para darle seriedad. Sobre todo porque este tema me interesó estudiarlo más a fondo, porque me gusta tanto el vivir las historias, esas fantasías y esas ficciones, que de repente me dicen, uy, ya es algo serio. Digo, no, permítanme, pero esto es algo serio. Esto es algo que conforma nuestra cultura y que incluso nos puede dar un sentido para la vida. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces, bueno, pues me di la tarea a lo largo de los últimos años, no menciono cuántos porque yo nací con la saga de Star Wars 15 años después, entonces estoy celebrando justamente los 45 años de la saga y los 45 personales. Entonces toda mi vida ha estado plagada de esa historia, ¿no? Pero también muchas historias que se han ido relacionando, y obviamente la parte gráfica de los cómics me ha gustado muchísimo, la textura, el tenerlos en manos, y después ya los videos digitales, el poderlo consumir de una manera genial a través de redes sociales y el poder estar en contacto con artistas de otros lugares, el brincar al tema de la ilustración y consumir la ilustración, después estar entre ilustradores, caricaturistas, moneros, ser amigo de varios de ellos, de repente abre todo el mundo y digo, esto de verdad que es cosa seria. Así que me pondré un poquito serio nada más para platicar de esto y haré, digamos, un pequeño recuento, nada más con 10 pequeñas consideraciones acerca del vínculo entre la identidad, el cómic y la ilustración. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la identidad? Bueno, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra desideratum. El desideratum es la declaración que nosotros hacemos de quiénes somos y quiénes deseamos ser. Así de sencillo. No importa qué te dediques, no importa que estés estudiando o no estés estudiando, no importa tu historia personal, simplemente tú como ser humano quieres ser alguien y quieres vivir algo en especial. Y sobre todo en los jóvenes, lo recuerdo en esas etapas en preparatoria, principios en la carrera, buscaba muchísimos caminos también para poder encontrar mi lugar en el mundo. Bueno, precisamente encontrar el lugar en el mundo es encontrar también la propia identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no quiero para mí? Entonces, esos temas, antaño, nuestros abuelos, bisabuelos y demás, lo vivían a partir de otras manifestaciones. Lo vivían sobre todo a partir de las instituciones cívicas y religiosas. Es decir, toda la cultura que tenemos, sobre todo aquí en Occidente y más aquí en México, basada en la religión, nos va colocando algunas guías o algunas pautas para vivir nuestra vida. Pero también hay otros espacios donde se nos va marcando la pauta. Hablamos, por ejemplo, de lo legal, o sea, las leyes también nos marcan pautas o caminos, la propia sociedad con la moral y las distintas costumbres, no necesariamente abordando lo religioso, también nos dicen qué hacer. Pero siempre queda un espacio muy importante, y creo la decisión más importante es qué es lo que yo quiero hacer con el tiempo que me toca estar por aquí. Justamente esa definición es lo que toca a la identidad. Pero la identidad no se termina en ese apartado personal, sino que brinca, trasciende hacia los demás. Es decir, nos permite hacer comunidad, nos permite reunirnos con otras personas que son afines. Y bueno, el cómic, las historias y demás, obviamente nos genera una tremenda comunidad y podemos estar emocionándonos de lo mismo aunque no hablemos el mismo idioma, ¿no? Los que han visto las expos, por ejemplo, en San Diego, la Comic Con, los que han visto las convenciones, por ejemplo, de Star Wars, vemos que ni siquiera comparten el idioma, pero sí comparten los personajes, el cosplay, la ilustración, la indumentaria, expresiones, movimientos, gestos, y eso hace sentir que somos la misma persona, ¿no? O por lo menos que estamos afines en un mundo muy caótico, con muchos problemas de trabajo, de escuela, de lo que sea, pero hay un pequeño momento en el cual sentimos
que estamos haciendo justo lo que nos gusta. Y no solo entre nosotros, los que ya lo vivimos, lo consumimos, digamos, con presupuesto de adultos, ¿no? Sino también los niños tienen ese tipo de cercanía. Justo el día de ayer estaba de visita con dos de mis sobrinas, tienen 7 y 11 años. Y estaban muy emocionadas porque en el centro de la ciudad de Guadalajara, en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde, se montó digamos, una exposición de cómic, anime y otras manifestaciones, playeras y demás, y estaban felices porque me han comprado algunas capas, me han comprado algunos stickers, y las personas que hacen las voces de sus caricaturas favoritas les dieron el autógrafo, las saludaron, las felicitaron por ser fan. A los 7 y a los 11 años estaban tan emocionadas como el día que yo recibí un autógrafo de Mark Hamill, ¿no? Entonces son momentos en los cuales uno encuentra que hay cosas que no son tan importantes y a la vez parecen serlo todo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues precisamente esa es la identidad. Y esta identidad, ¿no? Estas manifestaciones que nos dan pistas acerca de lo que nos gusta hacer en una parte no tan seria, después ya lo aplicaremos en la vida en serio y ya estudiaremos y estaremos trabajando, pero en esas definiciones tan personales, justamente el cómic y la ilustración tienen mucho que ver. La primera consideración es que todos vivimos de historias. Dirán, sí, vivimos de oxígeno y demás. Sí, sí, claro, esa es la parte biológica, ¿no? Pero también vivimos de la interacción social, el diálogo, efectivamente, es lo que nos da sentido. Todos vivimos a partir de historias, de narraciones. La historia que nos contamos. ¿Quién soy yo? O sea, si yo me pregunto, si yo te pregunto a ti, ¿tú quién eres? No me lo vas a mostrar así, digamos, con mímica, ni tampoco en fotografías. Me vas a platicar con tus palabras cuál es tu propia historia. Y si de la misma manera pregunto sobre algún personaje, algún superhéroe, identificarás algunos rasgos y dirás, yo soy o me gusta este personaje, y es una historia con la cual me identifico. La historia que nos contamos, aquella historia en la que fuimos formados, eso es importantísimo. Las historias que nos dijeron nuestros adultos, nuestros tíos, nuestros padres, abuelos, las personas a quienes les guardamos respeto y sobre todo a quienes les creemos y les confiamos en nuestra vida, nos han contado historias. Hay historias muy bellas, por ejemplo, la historia de la Navidad, ¿no? Entonces es bellísimo el momento que se vive como en la infancia, la espera de los regalos, etc. Y lo mismo en otras latitudes con Santa Claus y así con los diferentes personajes que se tienen. Cada cultura tiene sus propias historias y esas historias son el mejor vehículo para educar al otro, para educar a la sociedad. Porque ustedes lo han visto, libros, puro texto, aburridos, técnicos, no les hacen tanto caso y se les hace muy difícil poderlo entender. Pero cuando ven una película, cuando leen un libro, cuando terminan un cómic, cuando se acaba aquella serie que realmente estuvo bien trabajada en Netflix, o incluso cuando escuchan el caso o la vida de alguien más, de repente algo se les mueve y algo aprendieron. Yo he aprendido mucho precisamente de los cómics, de las películas y las narraciones, porque son una especie de espejo en el cual me puedo arriesgar y puedo perder la vida sin perderla. Es decir, puedo tomar distancia de mis problemas cotidianos, verlos desde fuera y a partir de ahí ver cómo el personaje lo resolvió para yo tratar de imaginarme cómo sería en esa historia. Y precisamente las historias o en el cómic, en la ilustración incluso también, nosotros nos imaginamos quiénes somos y quiénes somos quienes debemos ser nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia que imaginamos? ¿Cuál es la historia que imaginas? Y cada quien tiene una historia diferente, ¿no? Y cada quien tiene una franquicia, ¿no? Creo que aquí podemos dividir el mundo entre DC, Marvel, entre Star Wars, Star Trek, etcétera. Depende también por edades, pero finalmente hay historias en las cuales nosotros nos acercamos. Y eso tiene mucho que ver precisamente porque las narraciones marcan nuestra visión del mundo. Y aquí, si me permiten, voy a dar un brinco al Kush. Me voy a ir a ciencias sociales, voy a irme a hablar de un filósofo, ¿no? Ludwig Wittgenstein, él estaba en Viena, habla en alemán, y hace ya más de un siglo dio una frase excelente en un libro que se llama El Tratado Lógico Filosófico, el Tractatus Lógicos Filosóficos. En ese texto hay una frase que me encanta y que al día de hoy me sigue marcando mucho cuando yo voy aprendiendo algo nuevo. Lo que dice Wittgenstein es que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Esto es valiosísimo. Ojalá encuentren como el peso de esta frase.
Los límites de mi lenguaje, de las cosas que yo puedo nombrar, son los límites de mi mundo. Si me permiten, voy a aplicar a la psicología. En la psicología, la psicoterapia lo que hace es hacerle ver a la persona que está en terapia cuáles son las manifestaciones, o hacerle una especie de espejo para que la propia persona le ponga nombre a lo que está sintiendo. Si de repente tú te sientes bien sabe qué modo, te sientes muy extraño, es difícil que puedas tomar algún medicamento, es difícil que puedas pedir ayuda, pero en el momento en que identificas y en el momento en el cual te das cuenta exactamente qué es lo que te sucede, cuáles son las cosas que te están pasando, es decir, en el momento en que le pones nombre a tu padecimiento, hay formas ya de atenderlo. La medicina ha estudiado por siglos el cómo ponerle nombre a ciertos rasgos o a ciertas manifestaciones de la enfermedad, para que con ese nombre todos podamos saber cómo atenderlo. Si de repente vemos ahorita una gripe y nos dicen es COVID, la palabra COVID ya nos da una serie de instrucciones para movernos. Es decir, tenía mucha razón. En el momento en que la palabra COVID entró a mi lenguaje, en ese momento pude entender otro fenómeno que antes era sumamente extraño, al grado de que hasta lo podemos dominar. Oye, aguas, hay COVID, no voy. Por ejemplo, ahorita que venía de carretera, hubo un accidente por ahí y se cerró pasando Jalos, ¿no? Entonces, simplemente leí que decía tránsito interrumpido, accidente en Jalos, ¿no? Esas palabras me indicaron que por más voluntad que tuviera yo y por más que hubiera decretado en positivo, mi auto no iba a pasar por la autopista. Tenía que tomarla libre para poder llegar hacia acá. 4 palabras me indicaron que tenía que hacer un recorrido de varios kilómetros más y sacrificar algunos minutos para poder llegar. El lenguaje dio pistas de los rumbos que tomar en carretera, pero el lenguaje también nos da pistas de qué decisiones tomar a lo largo de nuestra vida cotidiana. Eso es lo interesante. Y bueno, esto no solo aplica en la filosofía y en temas tan profundos, también aplica, por ejemplo, cuando escuchamos Tesseracto, cuando hablamos de multiverso, cuando hablamos del bien y del mal en sus distintas manifestaciones. Y de repente podemos incorporarlo a nuestras bromas cotidianas, ¿no? Así vemos a alguien, ay, pudiera hacerle así, ¿no? Entonces ya nos imaginamos a Thanos, ¿no? Que está tratando de eliminar a la mitad de mis compañeros de trabajo cuando me hacen enojar. Entonces, de repente, incorporamos algunas frases a nuestra vida cotidiana y eso nos permite darle sentido y explicarlo y comentarlo con los demás. Es un alivio poder utilizar estas referencias con ustedes, de ahí el gusto de estar aquí, porque de repente hay espacios donde no se entiende, ¿no? Hay espacios donde uno dice, may the force be with you, y los otros, ay, sí, gracias, ¿no? Entonces, salud, ¿no? Entonces, hay un problema de comunicación, pero cuando las dos personas están platicando o esta comunidad domina la misma palabra, qué bien se siente porque empiezas a generar comunidad. Entonces ya no resultó tan inocuo ese término, no resultó, digamos, tan vacío y tan ligero. ¿Cuántas veces no nos han tachado cuando estamos en el mundo del cómic, de la caricatura, de la historieta, de que estamos perdiendo el tiempo, que estamos perdiendo el dinero y que son cosas que no son serias, que no tienen peso? Yo les diría todo lo contrario, es la forma más cercana de que puedan llegar valores, de que puedan llegar conocimientos, experiencias y que experimentemos en cabeza ajena las cosas que nos pueden pasar. Y al mismo tiempo podamos preguntarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el cómic, la ilustración y las narraciones nos presentan algo que se llaman situaciones modélicas. ¿Habían escuchado esa palabra? Modélico. Lo modélico es como el molde o el modelo que nosotros podemos copiar. Entonces, si nosotros vemos una situación adversa y vemos cuáles son las características de ese antagonista, decimos, híjole, yo jamás quiero volverme una persona como esa. ¿Por qué? Porque de repente nos presenta un molde o un modelo en el cual no queremos parecernos, no queremos ser como esa persona. Y también nos presenta personajes, personalidades, formas de ser. Dicen, qué chido sería ser como, ya le ponemos el nombre al personaje. Es decir, nos presentan situaciones modélicas, moldes, elementos que podemos imitar o desear. Y nos muestran, obviamente, otros caminos posibles. ¿Qué sucede? Cuando nos quedamos solamente en este mundo que nos da la universidad, y bueno, la universidad es muy vasta,
pero también estamos limitados al número de profesores con los que tenemos contacto y de libros con los que leemos. Es un universo limitado. Es el punto de partida para que nosotros tomemos vuelo y nos demos, nos abre el mundo, ¿no? Pero finalmente es un universo limitado. Bachillerato, en la licenciatura, y posteriormente seguimos estudiando maestrías, doctorados, vamos teniendo pedacitos de esa realidad. Otros pedacitos de la realidad los tenemos a través de las creencias religiosas. Quienes profesan alguna religión, los credos, las manifestaciones de fe, las narraciones, las historias, los salmos, etcétera, sin importar la religión que sea, todos tienen una narración que nos presenta moldes o modelos de qué hacer, situaciones de bien o de mal. Lo mismo en casos de salud, tenemos figuras que nos dicen esto lo tienes que hacer para bien o para mal, y de ahí empieza, digamos, como a degradarse el nivel de credibilidad, pero no así de llegada hacia nuestro interior. Y me refiero, por ejemplo, a los TikTokers y YouTubers. Supongo que todos han consumido o tienen personas que están trabajando en redes y que son de sus favoritos, y de repente algunas de las expresiones que van emitiendo se convierten en parte de lo que nosotros vamos asimilando. Ninguna comunicación es, digamos, vacía, sino todo tiene todo un contexto. Bueno, en este mundo donde todo significa, la ilustración, la caricatura, el cómic y todas sus manifestaciones son al mismo tiempo una revelación de caminos posibles. ¿Por qué? Aquí lo vemos, una ilustración del gran Ricardo Siri Liniers, que lo tuvimos en Guadalajara, un tipazo. Tenemos por ahí a esta Enriqueta y a Fellini, dos personajes emblemáticos de Liniers, ganador de la Catrina, precisamente entregado por la Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, por el 2019, y vemos cómo Enriqueta abre un libro y de repente aparece Mordor, ¿no? Y todos los personajes que se están destacando, mientras el gatito Fellini sigue echado precisamente ahí. Es una metáfora precisamente de cómo las narraciones nos abren nuevas posibilidades. Podemos entrar en esos mundos de fantasía, pero ojo, es fantasía que tiene una dosis de realidad, una dosis que diría yo hasta a nivel de neurotransmisores. Me explico un poco más. Cuando nosotros, y estamos hablando ahora vamos otra vez, nos ponemos científicos, cuando nosotros vemos el mundo y estamos en contacto con él, entramos en los terrenos de las ciencias cognitivas. ¿Han escuchado ese término? Las ciencias cognitivas, el estudio de la mente, ¿no? Entonces, las ciencias cognitivas tienen una curiosidad o tienen una definición muy interesante. Ellos se interesan en entender la mente como si fuera una computadora, y tienen los inputs o entradas, así como en la computadora tenemos el teclado o el escáner, y también tienen salidas, es decir, la impresora, el monitor que le va dando salida. Pero lo más interesante es que tiene un procesador, ¿no? Es decir, tiene el cerebro es el símil o una metáfora de ese procesador de la computadora, donde recibe datos, los procesa, genera y le da salida. Entonces, siguiendo esa metáfora, estos científicos desde hace unos 30, 40 años han tratado de explicar qué sucede en nuestra mente a partir de una analogía con la computadora. Entonces, una de las herencias que nos han dejado es que nuestro sistema cognitivo humano, es decir, nuestra mente y cómo opera, es que se basa mucho en las metáforas, en explicar una cosa desconocida a partir de elementos conocidos. Si nosotros vemos esa línea que se va abriendo desde el libro, pareciera que está iluminando, ¿no? Pareciera que está proyectando. Y quizás recuerden ustedes el cañón, quizás recuerden el proyector del cine, y recuerden muchísimas imágenes precisamente que se proyectan y se abren. Bueno, a través de esa metáfora, es decir, a través de esa operación cognitiva, Liniers nos está diciendo, se proyecta todo el mundo a tu mente a partir de un libro. Él hace libros, ¿no? Y los vende bastante bien. Es el que más vende en 56 países. Es todo un bestseller, ¿no? El buen Ricardo. En este caso, la mente ordena la información cuando se la topa en el mundo, trata de ver a qué se parece y empieza a ordenarla. Supongamos que tenemos carpetas o cajones donde está bien organizada la información. Y sí, está mejor organizada que nuestras computadoras. Quienes tengan sus archivos final entrega, final 2, verán que hay todo un lío, pero nuestra mente no se mete en esos líos y sí tiene cajones, se le llaman categorías humanas. Nuestro esquema categorial humano, es decir, los cajones donde guardamos la información, nos permite a nosotros guardar esos moldes o modelos que les decía. Y aquí viene nuevamente la aparición del cómic. Los cómics y esas historias nos permiten, a partir de situaciones fantásticas,
crear nuevos cajones en nuestra mente. Este es un hallazgo muy interesante de las ciencias cognitivas. Las narraciones nos permiten crear nuevos tendidos neuronales. Eso es fabuloso. Mi padre falleció hace año y medio y sus últimos años tuvo demencia senil. Esto es, él tuvo por ella algunos daños cognitivos y las neuronas ya no trabajaban igual y de repente hubo parte del cerebro que digamos era como una avenida llena de baches, ¿no? Entonces los recuerdos los empezaba a mezclar, presente, pasado, futuro, y era ya muy difícil seguirle como la plática. Pero lo que lo pudo recuperar era precisamente que él nos platicara de las cosas que se acordaba y también ponerle películas y platicarle cosas nuevas. El neurólogo nos decía, es que el escuchar nuevas historias lo que hace es que utilices partes del cerebro que no estás tan acostumbrado a utilizar. Si usted hace un recorrido de la casa a la escuela y siempre por la misma calle, y ese día se inunda, ese día están haciendo obra pública, de repente pueden sentirse perdidos y desorientados, si es que no tienen otras vías. Pero si de repente un día se aburren y toman otra calle, otra avenida, piden aventón, rodean y demás, se van a dar cuenta de que hay muchas formas de llegar a donde mismo. Bueno, precisamente las ciencias cognitivas nos han enseñado que el cómic, las historias y las narraciones nos permiten explorar esas otras calles aledañas. Bueno, podemos incluso decir que el bien y el mal lo podemos aprender viviéndolo en la calle con las personas o también imaginándolo a partir de las narraciones que tenemos nosotros en estas historias posibles. Entonces ya llevamos 3 cosas muy interesantes. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Entonces yo estoy aquí en la campaña de ProCómic, ¿no? Vamos teniendo valor porque precisamente el cómic es una historia continua. Y aquí viene otro valor. Ahí estás con tus monitos, perdón, pero no son monitos, no son nada más personajes. Es un personaje, es un arquetipo, es una figura que va evolucionando con el tiempo y yo crezco con el personaje. ¿Recuerdan a Frodo, el Señor de los Anillos? Bueno, es una historia de cómo él estaba feliz en la comarca, no tenía ningún problema y de repente vienen las broncas, vienen los líos y dice, no, lo siento, pero esto no es lo mío, hasta que se ve orillado y no le queda de otra. Y cuando ya está perdido aparece un mentor, ¿no? Aparece Gandalf y le va diciendo, oye, pues yo te acompaño, vamos a reunir a los amigos y vamos a destruir ese anillo, vamos a ir hasta Mordor, bla, 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 bla. Y en esa historia escrita por Tolkien, de repente Frodo inicia un proceso de transformación. Hay momentos en los cuales las cosas parece que van muy bien y tiene una victoria, pero no, era una falsa victoria. De repente las cosas cambian y pierde ahí, ¿no? Lo atrapa, la araña, pierde el anillo, bueno, muchísimas cosas le van pasando que parece que son falsas derrotas, pero no, porque esas derrotas le enseñaron otro camino y es donde evoluciona. Y después cuando parece que tiene una victoria, siempre no, y está muy, muy cerquita a que esté a punto de abandonar todo. Está en la noche del alma, le llama un autor llamado Joseph Campbell. Joseph Campbell nos narra precisamente cómo los personajes en la literatura clásica, los que más éxito tienen, van caminando por lo menos en estas 2 etapas. Son muchas más. Y de hecho aquí abajo probablemente podrán preguntar por el libro, se llama El camino del héroe, la salud del héroe, hay varios libros. El más importante es El héroe de las 1000 caras, de un autor llamado Joseph Campbell. Como ven ahí, nos habla de una evolución donde pasa desde un mundo cotidiano, que es el planteamiento del personaje, y luego brinca a un mundo extraordinario donde las cosas se complican, pero no es que el mundo se complica, sino que el personaje se siente confrontado. Personalmente algo tiene que decidir, algo tiene que hacer y debe de salir avante. Ese es el reto y ese es el valor del cómic. Cuando nos presenta una historia en la cual forzosamente el protagonista y los personajes que le acompañan sí o sí tienen que evolucionar, crecer, tienen que evolucionar, crecer, superarlo sin perder su esencia. Eso es maravilloso. Finalmente llegamos otra vez al mundo cotidiano, pero ya transformado, cuando llegue esa resolución. Y este esquema, de hecho lo pueden googlear, a Joseph Campbell, La senda del héroe y demás, y verán cómo esta historia va nutriendo, o por lo menos una radiografía de las narraciones que se pasaban de boca en boca desde la época
épocas prehistóricas, esas narraciones que poco a poco se iban armando, recién se articuló el mensaje, el lenguaje, y poco a poco ya con la escritura, a lo largo de las diferentes etapas de la humanidad, han estado presentes estas etapas. Bueno, pues para no hacer más extenso este recorrido, les invito a que vean cómo un cómic no es nada más una colección de bonitos gráficos o de técnicas interesantes, sino que realmente los cómics que están bien planteados nos van a presentar un personaje que vive muy feliz y de repente algo le pasó y tiene que aprender a resolver esa situación. Bien, pues bueno, ya vamos ahora sí con más rápido, más técnico, y es precisamente hablar un poquito de la ilustración. Esta es una ilustración de Gaby Cermeño, tiene un trabajo muy interesante, egresada del QUAD, del ODG. Ella anima cosas para Pixar y para otras empresas, tiene muchísimo talento, y el manejo de la luz es maravilloso. Es un gráfico que sacó ya hace varios años, pero tiene una capacidad tremenda esta chica para poder expresarse con el color, con la forma, con la textura, con este tipo de composiciones. Vean los brillos, vean los escenarios que nos presentan. Bueno, los cómics pueden venir de trazos muy sencillos, incluso el galardonado de la Catrina, el Trino de este año, tiene unos trazos fagales. Lo importante es la historia. Y en este caso hay ilustraciones que son por sí mismas obras de arte. Si tienen la oportunidad de ir a la Feria Internacional del Libro, visitar stands precisamente de ilustración, sobre todo ilustración infantil, editoriales como el libro del Zorro Rojo, del Vives y otras tantas, verán trabajo como de Lacombe y otros tantos autores, ilustradores que son fascinantes. Libros que realmente cuestan 1,000, 2,000, 3,000 pesos y hasta barato se me hace por el trabajo que tienen, ¿no? Obviamente no los compro, los veo nada más. Algunos sí, cuando tocan a la filia más cercana. Pero lo interesante es darnos cuenta también que la ilustración, y esto ya lo abstraemos un poquito, es la materia prima del cómic. Y la ilustración la podemos también utilizar por separado. De hecho, el evento tiene aquí unas ilustraciones, unas golondrinas, ¿no? Y las golondrinas hacen el otoño en este banner que está aquí en mis espaldas, ¿no? Dos pequeños trazos muy sencillos, y la ilustración ya nos contextualizó con un evento, con una época del año y con todo lo que puede suceder. ¿Cuántas cosas ilustradas no nos llevan a eso? Si me permiten, voy a dar un salto hacia Francia, 1968, con una escuela de pensamiento llamada el estructuralismo. Los estructuralistas decían que teníamos que entender la realidad a partir de los caminos que nosotros trazamos. Y una escuela muy cercana hizo análisis impresionistas. Y de ellos, de los impresionistas de aquella época, época del 68, Francia, etc., rescato 3 palabras. Ellos decían, cuando estés frente a una obra de arte, yo diría en esta tarde, cuando estés frente a una ilustración, piensa en 3 cosas. Esa ilustración, ¿qué evoca? ¿Qué provoca? ¿Y a qué te convoca? Incluso cuando los invitan a una exposición de fotografía, por ejemplo, como la que tenemos en estos muros, que seguramente recién se inauguró, vean las fotografías, y si ustedes se dicen, ay, no le entiendo, no se preocupen. El arte también tiene una parte de la cual no es para entenderse, sino, según esta escuela del 68, es para saber qué evoca. ¿Qué imágenes mentales vienen a ti cuando estás frente a la obra de arte? Cuando estás frente al cómic que está en otro idioma, pero algo viene a tu mente cuando lo tienes en tus manos. ¿Qué evoca ante ti? ¿Qué imágenes mentales, qué asociaciones tienes cuando ves ese trabajo de Gaby Cermeño? La segunda, que es muy interesante, ¿qué provoca? ¿Qué sientes cuando lo ves? En nuestra universidad, en el Paraninfo, en el Museo de las Artes, en el Paraninfo Enrique de León, en la cúpula tenemos murales de José Clemente Orozco. Y hay críticas hacia la formación, hacia la política, hacia muchísimas cosas. Y eso nos evocan algunas etapas de nuestra historia. Pero hay quienes nos sentimos identificados, nos sentimos molestos, nos sentimos agredidos, nos sentimos identificados, confortables. 1,000,000 expresiones, precisamente, que es lo que nos provoca la obra de arte. Vean ustedes las fotografías y más allá de tratar de entenderlas, traten de ver qué les provoca, qué sensación genera en ustedes. Y me permito también invitarlos a que cuando tengan un cómic en sus manos o tengan una ilustración, una historieta, y sobre todo cuando estén en un idioma que no conozcan, vean qué les provoca ese tipo de trazos. Hace rato tenemos ilustraciones una ilustración de lineales, que suele ser caricatura, infantil, muy amena y demás. Pero hay otras ilustraciones que he hecho muy oscuras, y de repente hay autores que, según el texto, crean ilustraciones muy oscuras, muy densas, muy terribles. Hay ilustraciones sobre el nazismo, que son muy fuertes, sobre la ceguera y demás.
demás, que los podemos ver, sobre todo en el libro del Zorro Rojo, son ilustraciones muy duras, ¿no? Sobre niños en Auschwitz y demás, en los campos de exterminio, y de repente nos provoca tristeza, coraje, impotencia en la propia ilustración. La ilustración ya no se volvió ese divertimento, sino que ahora nos interpeló. Ahora me hizo sentir cosas que antes no creía. Y bueno, finalmente, ¿a qué me convoca? ¿Qué hago después con esas sensaciones? ¿Con qué me quedo? ¿Qué hago después de ello? ¿A qué me invitan? A ser mejor persona, a hacer mejor las cosas, a cambiar de modo de ser, etc. Y es muy interesante cómo la ilustración contiene en sí metáforas y mensajes muy bien anidados que nosotros percibimos y que podemos tener evocaciones, puede provocarnos algo y finalmente nos puede convocar a hacer cosas distintas. Y aquí es donde viene ya mi comercial. Soy diseñador y como dicen, permítame tantito, porque ahora lo que nosotros hacemos en el diseño es poner cercano a ustedes el mundo de la ilustración y del cómic. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos ya en hacer accesible, asequible, fácil esa narración. Nos dedicamos ya a prepararlo gráficamente para subirlo a las redes sociales o para que se pueda imprimir y se pueda generar 5,000 copias de esa misma historia. Porque tú puedes hacer un trazo en tu cuaderno y te puede quedar muy bien y puedes tener una historia muy padre en tu cabeza, pero después tienes que aterrizarlo, tienes que bajarlo en un soporte o en un papel para poderlo repartir a todos tus amigos. Y aunque sea en tu propia computadora, ya estás ejerciendo precisamente esa materialización. Bueno, de manera profesional, a través del propio software de diseño, pero sobre todo en el entendido de lo que significa el cómic, la ilustración, la tipografía, el color, la forma, la textura y muchísimos aspectos técnicos, el diseño ordena y materializa al cómic. Por eso esa triada me parece muy interesante. Entender al cómic como el portador de las historias, la ilustración como la materia prima y el diseño que es un anillo para gobernarlos a todos, es decir, para convocarlos y producir las piezas gráficas, ¿no? Es decir, es un eslabón más de esta pieza para poderlo generar. Entonces, ahora sí, podemos hablar de este tipo de elementos. Al socializarse, nos muestra atributos que pueden adoptarse. Por cierto, digo, esta caricatura recién la conocí, es la que es fan, mis sobrinas. Mi tarea es regresando, continuar la plática para saber cómo se llama, dónde está, etcétera. Desconozco todo. No sé, es el problema de trabajar en la niña, ¿no? Pero bueno, finalmente, platicando con las niñas, ellas dicen, es que es un personaje así con el personaje así, y le acompaña, etcétera, y que en la mente, no sé, una serie de historias, las cuales les presentan personalidades que ellas eligen o no imitar, seguir o no. Es decir, nos muestra atributos que pueden adoptarse, o, dicho de otra manera, nos permiten tener también algo en común. Las dos hermanas se llevan 3, casi 4 años, y están todo el día peleándose. Pero cuando se ponen a ver el cómic, están en santa paz. Y ahora que fueron a la expo, las dos compraron lo mismo y estaban emocionadísimas. Eran las mejores hermanas. Eso resulta maravilloso, ¿no? Sucede con 2 personas, pero también puede suceder con millones de personas alrededor. Podemos crear comunidad. Y al final podemos crear una identidad personal, pero también identidad grupal. Trasladar de lo personal a esto. A que millones de personas estemos unidas en la creencia de algunos atributos o del seguimiento de algunos atributos que nos pueden resultar interesantes. Y esto, nuevamente en los términos técnicos, lo podemos ver desde una mirada 360 grados. Esto es, los cómics, si lo pusiéramos en esta especie de átomo, en esta molécula, al centro, el centro es una pieza de papel impreso, un PDF que descargamos o que leemos en redes sociales, pero alrededor de ello, en un primer nivel, hay 4 cosas que se tienen que trabajar. El primero de ello, obviamente, es lo técnico, ¿no? Los procesos. Veíamos la ilustración, veíamos el trabajo del color, veíamos un poco la cuestión del diseño, es decir, todos los procesos técnicos para que esa buena idea se pueda materializar y la puedan llevar ustedes hacia los hogares o los computadores de los demás. También tenemos una parte estética, es decir, la parte visual, y sobre todo aquí quiero hacer énfasis en una palabra. Tiene un discurso, un pronunciamiento, una forma de ser. Por ahí del 2016 tuve la fortuna de estar en Bogotá, en un congreso ahí de la UNESCO, y estuvo muy interesante la plática con un investigador, precisamente Manuel Sevilla Piñuelas, de la Universidad de Cali. Al estar ahí con ellos, estaban en un proceso muy difícil como país.
No sé si ustedes han escuchado la historia un poco de Colombia, pero hubo una guerrilla, las FARC, las cuales mataron indiscriminadamente, ¿no? Y tenían pugnas tanto por narcotráfico, por poder y demás. Entonces la guerrilla marcó sangrientamente al país colombiano y sus alrededores por muchísimas décadas. Y justo en ese 2016 se acababa de sacar una ley de amnistía. Entonces, aquí el terreno estaba muy difícil, porque dicen, ¿cómo voy a recibir como un igual, como un hermano al que mató a mi hermano? Es decir, ¿por qué le van a perdonar todo? Era una cuestión política, pero al mismo tiempo era una cuestión de rechazo al otro. Entonces, no había forma de que los polos se pudieran unir. Sin embargo, Manuel Sevilla se dio a la tarea de investigar en las comunidades periféricas, en las afueras de la ciudad, una especie, digamos, de manifestación con instrumentos musicales, las cuales habían sido creadas por la propia población a las orillas de Cali. Es decir, los viejitos de Cali habían creado sus propios instrumentos musicales, sus propias notas, y se habían perdido con el tiempo. Entonces empezó a indagar con los viejitos que quedaban, con los hijos, reconstruyeron esos instrumentos, volvieron a hacer las partituras y presentaron un CD multimedia. Estamos hablando de diseño, estrictamente diseño sonoro y diseño de objetos, y crearon las partituras y las pusieron en público. Fue tanto el éxito que lograron que se armara, o se computara en una fecha en el principal auditorio de la ciudad, que se juntara todo el pueblo para poder escuchar perfectamente esas notas y recuperar un poco de su identidad. ¿Quiénes eran antes del conflicto? Lo que no logró la política, lo que no lograron todas las demás, digamos, expresiones que habían buscado o políticas, sí lo logró una cosa: el arte. El arte entrando a través de la estética, es decir, a partir del disfrute musical, las personas durante 2 horas dejaron afuera sus armas, dejaron por fuera sus objeciones y se sentaron uno junto al otro sin odiarse. Una experiencia maravillosa que se vivió en Colombia y que nos deja pensando precisamente cómo la estética es también la entrada para ese tipo de mensajes, ¿no? O de discursos, en este caso para poder lograr unidad. Pienso yo, el cómic, las historietas, las series y demás, justo también tienen una parte discursiva, y por la estética, es decir, por el gusto, lo consumimos. Hasta ahorita no he visto a nadie que vea series por obligación, salvo los que quieren seguirnos el paso, ¿no? Pero normalmente vemos las series, las historias, compramos el cómic, juntamos dinero, lo navegamos, lo descargamos. Una tercera vertiente es la conceptual. ¿Cuáles son los significados que esto tiene, ¿no? ¿Cuál es el sentido de los personajes, de las historias, los mundos que se nos presentan? Y por último, una cuestión práctica de usabilidad, es decir, ya de cómo lo consumimos, cómo lo hojeamos, si navegamos, si le damos el scroll, si tenemos que esperar para descargarlo, si es muy pesado, etc. Cuestiones técnicas que tienen que ver con el diseño, pero esto ya brinca hacia la sociedad. Y aquí es donde la sociedad puede recibir beneficios precisamente de este tipo de manifestaciones, porque tiene vertientes culturales que nos unen con los demás y que nos enseñan cómo movernos en sociedad. Obviamente tiene una parte cada día más sustentable. Cada día se menciona, tanto en las historias, los personajes y todo el universo, se habla más de este tema de sustentabilidad. También tiene una vertiente social, es decir, de la interacción con el otro, y hasta económica. Y si no, preguntémosle a los organizadores de estos eventos si terminan tablas o piedra, ¿no? Es un dineral que se obtiene económicamente. Entonces también es un motor, y en esta visión, digamos, a 360 grados, el cómic es cosa seria. Tiene muchísimas cosas que ver alrededor. Obviamente, les decía, nos permite vivir otras vidas posibles sin dejar la propia. Nos permite reflexionar, nos interpela, nos guía, nos emociona, nos hace viajar a galaxias muy lejanas, pero al mismo tiempo seguir aquí, en Guadalajara, en Lagos o en la carretera en un punto intermedio. Seguimos pensando en ello. Rotulamos nuestros autos con esas historias, porque en cierta medida algo tenemos de mandalorianas. Pero también en cierta medida hay algunos productos que no son para nosotros, pero sí para otros más, y respetamos que les gusten este tipo de manifestaciones. Hay quienes gustan del arte oriental, la ilustración oriental, etcétera, y resulta una venta tremendamente interesante. Hay quienes gustan más de lo hollywoodense, hay quienes le han apostado por el talento mexicano, hay quienes incluso tienen toques de tipo prehispánico. Les recomiendo que busquen a Gabriel Martínez Meave, diseñador, tipógrafo, pero sobre todo ilustrador maravilloso, que retoma con muchísima habilidad el tema
de lo prehispánico en sus propios motivos. Bueno, nos permite el cómic, la ilustración y este tipo de herramientas vivir otras vidas, pero sin riesgos. Y bueno, más allá del divertimento, es un aglutinante de comunidades específicas. ¿Qué mejor prueba que el día de hoy nos reunimos para hablar de cómics, hablar de los cuentitos, ¿no?, que se vendían en los puestos de revista o que bajamos? En este momento todos estamos reunidos, somos una pequeña comunidad que aborda, que escucha, que piensa, que analiza, pero que está entendiendo al otro. ¿Cuántas veces no nos hace falta esto en la vida cotidiana? Si de repente hablamos de política, viene la polarización. Si hablamos de fútbol y de equipos, también viene la polarización. Si hablamos de economía, lo mismo sucede. Incluso los que están próximos a graduarse, queremos fiesta, queremos viaje, no, y empiezan los líos, también hay una polarización. En todos los espacios humanos siempre hay posibilidades de la diferencia, del diferente. Pero cuando entramos en comunidad, cuando los entendemos, cuando nos adaptamos y cuando somos personas que ya han experimentado lo bien que se siente entenderse con los demás, trataremos de replicar esa misma experiencia hacia otros lugares. Así que a quienes me dicen, el cómic no sirve, esos monitos es una pérdida de dinero, de tiempo, digo, no, disculpa, pero es mucho mejor que un discurso aleccionador o que andar metiendo a la cárcel a la gente. Mejor empecemos a generar este tipo de comunidades, espacios donde cada quien se pueda sentir libre y, con lo que inicié, cada quien puede definir quién quiere ser en el mundo. Porque el cómic, la ilustración son caminos esenciales y muy valiosos, además de que muy divertidos y accesibles, para darnos una idea de ese muestrario de posibles personalidades nuestras al futuro. Esa es más o menos mi visión y yo digo, vivamos con eso. Muy bien, muchas gracias, Leo. Nos dejaste pues, muy atentos aquí a toda la plática, toda esta exposición. Y el objetivo de esto, que surge el por qué hablar del cómic, y con todos estos aspectos técnicos, es para quitar ese estigma de que luego de repente el cómic es para niños, ¿no? O sea, es como de, los cómics nada más están los de, bueno, me voy a escuchar muy oldie pues, pero nada más están los de Archie, los de Ricky Ricón, etcétera, ¿no? O sea, hay todo un detrás de esta industria, ¿no? Como ya lo mencionabas en las expos, lo que hay ahora, bueno, pues ya lo vemos claro con las adaptaciones cinematográficas, o sea, está generando toda una industria que se podría decir que hasta la está rescatando les hacía falta historias, ¿no? Entonces, el cómic también se puede, esto va a dar pauta en otras sesiones poder continuar esta plática, porque también la parte latinoamericana pues también tiene toda una trayectoria y toda una historia en relación a los cuentitos, ¿no? Porque aquí, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, pues se le conoce como historietas, ¿no? En otros lados el cómic, pero luego empieza a ver todas estas variantes que conocemos todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el cómic, la novela gráfica, el manga, la historieta? O sea, todas esas variantes pues emergieron precisamente del trazado, ¿no? De todo esto que nos ha estado platicando esta tarde, y que bueno, pues más adelante cuando hagamos más conferencias pues hay que ir abundando en todos estos temas, ¿no? Algo que también mencionaste en toda tu plática es esta historia de Joseph Campbell, ¿no? O sea, de repente pareciera que todas las historias, por novedosas que sean, y bueno, esto me lo topé yo también como docente, porque bueno, también no lo mencioné al inicio, pero bueno, con Leo Mora coincidimos en el Centro Universitario de Arte y Arquitectura, en algunas clases, y bueno, también me tocaba explicar esta parte, en la parte de video, de qué manera se construye, ¿no? Esa narración visual, muchos de los elementos que mencionó Leo, pero viene esta parte de crear la historia base, ¿no? Un personaje, un conflicto, un desarrollo y una conclusión. Así de simple. Y así de simple está armado todo, las historias de Hollywood, de Bollywood, del cine mexicano, del cine, de todos lados, las historias plasmadas gráficamente parten de esta estructura, ¿no? Entonces, también entender cómo hemos creado, o se ha creado toda esta industria a partir de tres ideas muy simples, ¿no? Primer acto, segundo acto y tercer acto, ¿no?
Yo en clase, y bueno, también esto lo comparto con Leo, el gusto por Star Wars, en clase se los pongo a los alumnos, dicen, a ver, ¿encuentran de original Star Wars? Y bueno, pues todo el mundo empieza a marcar sus propias preferencias, ¿no? Es decir, me gustan más las de los años 70, las de los 90, las nuevas, etcétera, las series, etcétera. Pero al momento de empezar a desmenuzar, nos topamos que tiene esta estructura, tienen referencias al cine japonés, tienen referencias al cine bélico de los años 40, etcétera, ¿no? Entonces, el entenderlo detrás, pues bueno, nos da una visión de saber que no solamente es un cuentito ahí de Mimín Pingüí, ¿no? Ya me escuché reto otra vez. Entonces, bueno, todo esto pues, bueno, nos ayuda a entender el cómic como un elemento más de todo esto que nos mencionaste, ¿no? O sea, las vivencias, las historias, y sobre todo que, digo, yo sí recuerdo en la primaria, pues que si alguien te veía ahí con los cuentitos, pues ya hasta te sentías mal, ¿no? Los maestros ahí como, no, entonces ponte a leer el libro, ponte a leer a Baldor, ¿no? Entonces, pues son como ir entendiendo esos estigmas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento abrimos los micrófonos por si alguno de ustedes tiene alguna duda, inquietud que se le quiera plasmar aquí al doctor Leo. Adelante. ¿Quieres yo primero y ahorita uno de los de videojuegos? Yo tengo una pregunta que hacías este decálogo cuando comentas sobre la narrativa, ilustración y diseño. Para ti, si puede haber uno más importante que otro, ¿no? Y lo pregunto porque para nosotros, porque precisamente también me incluyo en la parte de que pues soy fan de Star Wars, ¿no? Pero pues ya ahora no les interesa mucho a los jóvenes, ¿no? O sea, ya ahorita un poco jugando Disney con otro tipo de cosas, bueno, pues ya está tratando de llegar. Entonces, y ahí yo creo que la historia que contaba pues era muy, muy interesante, pero como comenta bien Lalo, pues es un cúmulo suma de varias cosas, ¿no? O sea, de novelas y otro tipo de perspectivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es para ti lo importante? Porque también lo comentabas, a ver, Trino hace ilustraciones relativamente, trazos relativamente feos, pero pues a todos les gusta, ¿no? O sea, no me cuentas en el periódico, todos estamos esperando a ver lo que dicen sus trazos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, o la parte del diseño, ¿no? A veces entiendo de que, no sé, novelas gráficas o un buen texto hasta de pasta dura podría ser obviamente más gratificante, pero me gustaría saber cómo para ti, si tú tienes algún, si decides, bueno, pues lo más importante es esto o no, o un poco para ver, porque ha ido modificando también los gustos, porque al final de cuentas lo que mi pregunta es, ¿por qué han cambiado ciertos gustos, ¿no? O sea, porque ya las caricaturas ahora pues ya no las entiendo, ¿no? Entonces pues, quiero saber, y por aparte porque mi hija ve también esas cosas, entonces quiero ver qué. No, pues muy buena pregunta y creo que me da oportunidad de destruir todo lo anterior, ¿no? Hay tres factores que para esta charla salieron a colación por ser para el cómic, ¿no? El cómic, como la narración, o digamos, ese soporte que aglutina una historia a través de viñetas, de cuadros que nos van mostrando diferentes escenarios que sin ningún problema lo podemos cambiar por el cine, que son 30 cuadros, pero cada segundo y que se van modificando, ¿no? sin mayor problema. Entonces, no es el cómic. Tampoco lleva preponderancia la ilustración, porque efectivamente hay quienes tienen mayor o menor talento en la ilustración y aún así con ilustraciones fallidas logran cosas maravillosas. Y otros con una técnica excelsa no logran comunicar. Y el último, el diseño, hay veces que no se requiere. De hecho, cada quien puede crear sus propias historias en un cuaderno sin haber estudiado diseño, simplemente con el trazo y sin tanto peso. Yo creo que lo más importante, si imaginamos ese triángulo, es lo que está adentro del triángulo y le da soporte, y es la historia. La historia es lo que sí gobierna todo, porque la historia marca las características del diseño,
marca las características de la ilustración o se puede marcar los aspectos técnicos con los cuales se va a transmitir. Te pongo un caso, por ejemplo, hay un muy buen iluminador, cinefotógrafo, director de fotografía, ha hecho varias películas, y acaba justo de terminar la película de Pinocho con Guillermo del Toro. Se llama Michel Amado Carpio, es de León, vive en Guadalajara y en Portland, hace dos películas, y él, su especialidad es la iluminación para cine. Estudié con él un poco de iluminación para cine y nos hablaba acerca del potencial que tiene la luz para poder evocar, convocar, ¿no? Y decía, ay, ¿cómo va a ser eso? Una lámpara, además con que no salgan sombras. Pero de repente, esos pequeños cambios en la luz hacen que toda la historia adquiera sentido. Si han visto los cortos de la película Pinocho, que se estrenará a fines del próximo mes y después en Netflix en diciembre, verán cómo la iluminación es un personaje más de la narración. Porque así lo definió Guillermo del Toro. Entonces, en plática con Michel, es que justo estas son las atmósferas que tenemos que crear y es como se tienen que generar. Entonces le bajamos un poco de peso al cómic y ahora en este momento fue el stop motion con la iluminación. Y quienes vivan la animación y quienes vivan la producción de estos materiales audiovisuales sabrán que también tienen los recursos del wireframe y todo ese trabajo, digamos, del rigger y demás, y todas esas herramientas para poder dotar de movimiento, de textura, de credibilidad a la pieza, o incluso de que no sean creíbles, pero porque la historia exige que se siga viendo algo fantasioso o algo muy sencillo. Hay videojuegos, por ejemplo, llamados Roblox, que son cubos, unos cubos por ahí, que son muy sencillos, no tienen un gran nivel técnico, digamos, a nivel de detalle, pero generan grandes cosas. Videojuegos de antaño que convocaban a 1 a 8 píxeles. Entonces, yo creo que lo que tiene más peso es la historia. Y yo también estoy en la misma lógica, de ya no entiendo las nuevas historias, pero porque mis preocupaciones son otras. Más bien, habrá que entender las historias en su contexto. Como se dice, ¿no? Contexto, ¿no? Que pedimos en las publicaciones, pedimos cuál es el contexto de esa historia. Entonces, a mí lo que me toca, por ejemplo, para entender la ilustración que gobierna el consumo de historias de mis sobrinas, es preguntarle, oye, ¿de qué se trata? ¿Y qué pasa? ¿Y es bueno o es malo? Y en un diálogo muy de niños, saber cuál es la historia que subyace en esa narración. Entonces, la narración, la historia, lo es todo. Y quien tenga una historia que contar, tiene precisamente el acceso a todo esto. Lo demás ya será pulir las técnicas para poderlo hacer o seleccionar lo que consumimos. Porque hay historias, por ejemplo, que no están para nosotros. A mí no me gustan casi las historias de terror. Entonces las veo, hay unas que tienen una calidad gráfica maravillosa, pero no me interesan tanto, entonces las veo, las ojeo y sigo de largo. Pero hay otras en las cuales sí me agrada, sí me intereso y sí llego. Pero es justamente la historia lo que convoca. Creo que sería el eje aglutinante. Date todo. Yo más que una pregunta quería hacer como una opinión, una observación, no sé. Es que, bueno, como lo que acaba de decir, sí es muy importante el aspecto de la narrativa antes que de la ilustración, pero también hay casos en los que es al revés, es al contrario, porque, bueno, en esto me basaría en un juego que se llama Little Nightmares 2, que es el que juega. Te cuenta toda una historia, pero no hay diálogos, no hay forma en la que te la están contando con comunicación. Todo te lo están presentando a través de ilustraciones. Y también, bueno, volvemos con su presentación. Creo que también aparte de la narrativa, obviamente todo es como un conjunto en cierto punto, pero puedes agarrar el aspecto en el que más ya sea te agrade o en el que más bueno seas, pues. Y pues llevar tus sueños más arriba. Por ejemplo, en este caso sí, a mí me gusta mucho lo que es la narrativa, pero como en este juego, todo te lo muestran con ilustraciones. Tú te vas imaginando lo que dice, y sí tiene como su historia planteada, pero te lo muestran solo con la ilustración. Digamos que, si lo entiendo, no conozco esta plataforma, pero finalmente es una historia que tú vas narrando, que tú vas contando, sería como la conclusión. En algunos casos sí, tú eres el que narras tu propia historia,
pero en este caso en específico la historia ya está superpuesta, pero te la van contando más bien con imágenes, porque el juego no tiene ningún diálogo. Está muy interesante, ¿no? Eso más bien lo que nos habla es que van cambiando los recursos y las narrativas, ¿no? Esto es muy interesante. Y creo que a diferencia de nuestras generaciones, donde ya nos daban todo muy digerido, ustedes ahora tienen la posibilidad hasta de construir eso, y es maravilloso. O sea, creo que lejos de contradecir, es como un adelanto. Y qué bueno que les toca vivir a ustedes y a nosotros nos toca verlo, ¿no? Así que me da mucho gusto escuchar esta opinión, porque me devuelve la esperanza en el potencial que tiene todo esto. Así que está genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Ya pues, hablamos del cómic y de su importancia. Podemos decir que el cómic, pues como lo conocemos actualmente, ya pues, aplicando sus inicios, pues podemos decir más de 100 años en los que ha ido pues siguiendo lo que ha sido la historia de la humanidad. Pues, tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Capitán América, tenemos el miedo por las bombas nucleares, tenemos a Hulk, tenemos la carrera espacial, tenemos a los Cuatro Fantásticos, tenemos tiempos de revolución por los derechos civiles, los X-Men, y así ha ido evolucionando, obviamente no dejando otras pues, novelas gráficas como Mouse, como Before Vendetta y demás. Sin embargo, en la actualidad, bueno, ya también han sido muchos años en los que el cine ha acompañado en ese camino, pero sin embargo en los años recientes, pues ahora sí que se ha vuelto como que más reñido el camino, ya para entender Star Wars, pues ya tienes no solo que ver las películas y los spin-off, tienes que ver 20 series y tienes que leer los cómics y tienes que leer los libros y bla, bla, para entender el nuevo canon. Entonces mi pregunta va enfocada en el cómic se ha tenido esta función específica de acompañar a la humanidad en los distintos cambios sociales que ha tenido, pero en el presente que tenemos de la digitalización, ¿crees que el cómic seguirá teniendo esa importancia o se verá disminuido por pues, los medios, como tú lo dijiste ahorita, a lo mejor más fácilmente digeribles, como una serie o como un servicio de streaming que podemos tener más fácilmente en nuestras pantallas, que ya no nos toma el tiempo de leer, interpretar y demás? ¿O cuál crees que será el futuro de esta interacción o del cómic en sí? Pregunta valiosísima, muchísimas gracias. Creo que el cambio que estamos viviendo, y lo narra por ahí un autor que se llama Carlos Escolari, él vive en Barcelona, se lo recomiendo, habla acerca de eso. Justo es el paso de las narrativas y ahora las metanarrativas, es decir, las narraciones que están arriba de la narración, digamos como si fueran capas o niveles de significado. Y bien lo dices, antes bastaba con ver una película y ya nos enterábamos. O sea, dichosos los que vimos la película de Star Wars, de las del 77, 80 y 83, porque ya no tenemos que aprendernos todo el cúmulo de datos. En pandemia me puse un listado de todos los cómics, organizarlos, todas las historias por orden cronológico, por todas las películas, series y demás, y estamos hablando cerca de 213 horas de contenido en redes, ¿no? en streaming. Ahora, para poder entender esos pequeños detalles que a veces solamente aparecen segundos en la historia, de repente tenemos que dedicarle muchísimo más tiempo. Entonces, sí cambia la forma del cómic en tanto a los hábitos de consumo. Y esto transita en algo que varios filósofos ya le han dado un poco de explicación. El primero de ellos, Gilles Bobetsky, un filósofo francés, que nos dice que vivimos en una hiperestetización del mundo. Es decir, ahora todo lo que queremos lo queremos rápido, pero sobre todo estético, que sea de consumo inmediato. Antaño la gente consumía arte porque le interpelaba, porque pensaba sobre sí mismo, pero ahora la solución ya la quieres inmersa en el propio producto. Lo que nos dice Gilles Bobetsky es que ha entrado tanto este hiperconsumo y esta lógica de estar adquiriendo cada vez más cosas, que los valores del arte y esas reflexiones ahora vienen incluidas en el producto.
Y precisamente para poder entender una de las nuevas series, sea del universo de Marvel o del universo de Star Wars o cualquiera de ellos, tenemos que consumir 22 películas, tenemos que consumir 16 capítulos y todo un universo expandido para poderlo entender. Entonces aquí viene la estetización del mundo y ese hiperconsumo según este filósofo francés. Pero hay un filósofo todavía que es mucho más contundente, seguramente lo tienen aquí abajo, que se llama Jules Han. Jules Han nos dice algo que es demoledor. Dice, todos sentimos que vivimos acelerados, pero no es cierto, vivimos dispersos. Dice, les explico desde la física, dice Jules Han. Él es coreano, vive en Alemania. Cuando nosotros hablamos de aceleración, según las clases de física, es ir de un punto A al B, pero más rápido. Es decir, reducir el tiempo en llegar del punto de partida al punto final, en un vector o un trazo. Pero al día de hoy ya no tenemos esa meta al final de nuestras vidas. Si te fijas, nuestros abuelos, probablemente tíos y demás, decían, yo cuando me muera le voy a rendir cuentas a Diosito, ¿no? Y toda su vida la vivían regidas por los principios religiosos, morales, éticos y demás, pero pensando en ese cierre con broche de oro. Toda su vida tenía una finalidad última. Pero nosotros vivimos con metas mucho más inmediatas. Quiero terminar la carrera, quiero tener el carro, casarme y bla, 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 hijos, comprar, viajar, etc. Entonces, lo que nos dice Jules Han, y nos lo dice muy bien, es que ha cambiado nuestro perfil. Ahora no vivimos en esa aceleración porque no hay un punto final, sino en cuanto terminamos una meta, buscamos otra y otra. Y le agrega una nueva capa que es tremendamente muy simbólica. Dice, antes, cuando alguien llegaba a ese término, cuando entregaba cuentas, ya era la muerte, ¿no? Es decir, se moría y era con un broche de oro, dejó a la familia bien ubicada, levantó el nombre, el apellido, el honor, cumplió con las leyes de Dios, etc., ¿no? Entonces, cerrar la vida con ese fenómeno simbólico de la muerte era, digamos, el fin de toda una línea. Pero como ahora no tenemos ese punto de llegada, ese punto de salida, pero de punto final, perdón, como no tenemos esa meta, ahora nos buscamos metas intermedias y según Jules Han, cada vez que concluimos con una meta, sentimos que simbólicamente estamos muriendo. Es una postura muy radical, muy fuerte, pero algo tiene que ver, porque no sé si les ha pasado, pero cuando terminan una meta, se sienten ansiosos y no están haciendo nada. Entonces, esa ansiedad es la que dice, simbólicamente, no tienes algo que perseguir. Bueno, el cómic está orientado a una humanidad que cada día vive más dispersa, buscando múltiples metas, antes que tener una vida hacia el final. Si lo vemos con la narrativa religiosa, por ejemplo, eran una serie de pasos que nos van llevando según la etapa de la vida, y vinculado también con los sacramentos, etc. Es toda una retórica y toda una narrativa que va llevando a lo largo de la vida hasta el momento de la muerte, y también hay narraciones para la despedida, para el más allá y demás. Pero van, digamos, en una progresión lineal. Las narrativas que tenemos en el cómic son para todo un abanico 360 grados, y no solo en una sola esfera, sino esa esfera en un multiverso. Es decir, ya no hay límite en esto. El cómic ahora está mutando hacia ese multiverso, hacia esa múltiple interpretación. O dicho de otra manera, nosotros como humanidad cambiamos ya y no tenemos una línea recta en la que nosotros vivimos, sino que ahora tenemos un abanico de posibilidades tremenda, y al mismo tiempo sentimos ansiedad cuando cumplimos una meta y no estamos haciendo nada, porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la vida si no tenemos algo que hacer. Y esto mismo lo veo otro autor que ya falleció, Zygmunt Bauman, norteamericano, el cual nos decía que ahora las instituciones, la vida, el amor y mil cosas ahora son líquidas. Si antes teníamos las instituciones firmes como la familia, cuando se hablaba de género era hombre, mujer y eran cosas muy rígidas, ahora no, ahora es líquido. Ahora, dependiendo del entorno en el que se mueva, como si fuera un líquido, se adapta a la forma de lo que existe. Entonces, por eso ahora vemos innumerables expresiones de la persona humana, desde la forma en la que ve la vida, la moral, la religión, la pareja, el sexo, mil cosas, ¿no? Entonces, si juntamos la hiperestetización, esta ansiedad por esa aceleración y la modernidad líquida, decimos, el mundo ya cambió, y el cómic está mutando y está transformándose para poderse desenvolver igual que antes, pero con otras manifestaciones. Es decir, ser el portador de historias que nos guíen, pero el reto es más difícil. Antes era un solo camino y los problemas que salían alrededor. Ahora tenemos millones de caminos y millones de dificultades. Entonces el cómic se vuelve cada vez más aleatorio, más random o más cuántico, digamos.
Gracias. Bueno, justamente hablando de esta diversidad de los cómics, no sé, me surge a mí una controversia, ¿no? Que a lo mejor irrumpe con alguno de estos pilares que a lo mejor se interrelacionan en términos de inclusión, por así decirlo, para personas con alguna discapacidad. Dígase, por ejemplo, pues a lo mejor atendiendo la parte de diseño, ceguera, ¿no? ¿Cómo puede el cómic ser un punto de convergencia para pues estas personas? Que cierto es que uno de estos puntos, a lo mejor decirlo como una danza trinitaria, queda pues partida o queda suprimida. Es un reto tremendo y que todavía no hayamos tomado. La realidad es que nos ganó la realidad y nos agarró con un tremendo descuido y un tremendo desdén por parte de nuestra profesión. Incluso nos agarró la puerta, nos agarró los dedos la puerta ahora la pandemia, porque la profesión del diseño estaba en la prehistoria configurada para vender productos en papel, productos táctiles. Y la pandemia en 2 años hizo que ahora la gente no quiera tocar el papel. Entonces imagínate, la profesión surgió por ahí de 1919 más o menos. Tenemos 100 años que van a tener que cambiar en los próximos 5, 10, 15 años y transformar esa visión que se tenía de una composición pensada en lo táctil, en el papel, en lo que se imprime, ahora en algo virtual. Es un salto tremendo, ¿no? Una deuda todavía mayor sería precisamente con las personas con discapacidad. Hay algunos esfuerzos muy interesantes. Justo hace 15 días estuve en la Ciudad de México viendo uno de ellos en la Biblioteca Nacional, que está en Plaza de la Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México, junto al Centro de la Imagen, donde hay un proyecto muy interesante de diseño áptico. Un diseño en el cual las personas invidentes participan en la configuración de las propias piezas de diseño. Y esa es una línea de las pocas que se están generando en México. La lleva una investigadora, la doctora Angélica Martínez de la Peña, que es maravillosa ella, porque desarrolló un proyecto con esta Biblioteca Nacional esta Biblioteca de México, la cual tiene muchas salas, tiene la Biblioteca Personal de Monsiváis y otros tantos, y son muebles de madera, muebles rústicos, espacios muy grandes, y los mapas para poderlos recorrer, obviamente están impresos. La primera lógica fue, el texto colóquenlo en braille, ¿no? Pero de repente, al tocar las tablillas, no les decía nada, porque no percibían el espacio. Entonces, a lo largo de 2 años, convocó a un grupo de voluntarios invidentes a que con arcilla, bueno, primero a que recorrieran y tocaran todas las áreas de la biblioteca que ni siquiera estaban preparadas para un recorrido con señalización tactopodal, para que fueran sintiendo los pies, para que fueran guiándose con los bastones y demás. Entonces, una vez que recorrieron esos espacios hostiles, veían, por ejemplo, una escalera de caracol para subir a los libros de Carlos Monsiváis. Entonces, en esta escalera, nosotros lo que dibujamos, pues obviamente son escaloncitos, ¿no? Digamos esa línea en zigzag. Lo que ellos representaron en arcilla con sus propias manos es una especie de sol. Y era muy extraño, la representación táctil de los objetos, que no corresponde para nada a la parte visual. Y tiene mucha razón. Por ejemplo, a una persona que tiene el sentido de la vista, le dices dibuja un árbol y trazará el tronco y dibujará la silueta del árbol porque la puede ver. Pero una persona invidente, al momento que le dicen dibuja el árbol, dibuja la textura del tronco con los rasgos que puede sentir. Vean la diferencia tremenda de lo que sentimos nosotros a lo que sienten los invidentes. Y cuando me refiero a nosotros es porque no hacemos el ejercicio tampoco de ponernos en su lugar. Entonces es una deuda tremenda. El cómic, hasta ahorita yo no he sabido de uno solo que lo haya abordado, salvo espacios en los cuales hablan con braille, con barnices a registro, es decir, barniz que tenga textura y tratar de simular algunas cosas. Hay un libro negro se le llama,
que está una editorial mexicana, que está ahí cada año lo presentan en la FIL, y los textos vienen realzados, y los trazos los puedes tocar. Es un libro pasta dura, es un libro muy, muy bello, el cual puedes sentir las texturas, pero no ha transitado a la representación de los objetos de manera que la persona invidente lo pueda sentir. O sea, está en una deuda tremenda, pero creo que por ahí va. No construirlo desde la perspectiva del que ve, sino construirlo con las manos y con la expresión del que lo puede tocar y lo puede sentir. El reto es cómo demonios hacemos la sensación de que alguien vuele, ¿no? O cómo representamos un rayo láser, que son elementos anclados a la visualidad. Creo que son paradigmas que hay que cambiar. La verdad, es un reto tremendo. No he visto esfuerzos más que el de Angélica Martínez de la Peña, desde el diseño áptico para poderlo construir. Es una asignatura pendiente que nos lleva más o menos a esto, ¿no? Los metanarrativas y otras cosas. El mundo está cambiando y desafortunadamente, y lo digo como diseñador, estamos en deuda porque no estamos haciendo las cosas que deberíamos y estamos muy, muy entumidos porque tampoco sabemos por dónde empezar. Es la triste realidad y hay que ser honestos. Yo nomás tenía con respecto al tema de la identidad, déjame, porque aquí apunté medio mi idea. La idea de los otakus, ¿no? Esta idea de... Y yo siempre he dicho, bueno, pues creo que nosotros somos los primeros otakus, ¿no? Porque al final de cuentas muchas de nuestras caricaturas con las que crecimos y con las que luego en su momento empezamos a estudiar, porque luego mucho de lo que estudiamos es por eso. Pues bueno, desde Gundam, ¿no? Mazinger, los mismos Supercampeones, los Caballeros del Zodiaco, o sea, eso, al final de cuentas es toda el anime, la manga japonesa, obviamente pues algo que yo creo que aumentaste un poquito así como superficial, pues ahorita nosotros que estamos contemporáneos, ¿no? 40, 45, 40, 38, bla, 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 pues somos los que tenemos el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, o sea, yo lo primero que hice casi con mis amigos nos fuimos a Japón, ¿no? Y nos fuimos a tomar fotos y nos fuimos a Shibuya y bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué ahora estas identidades nuevas, ¿no? En su momento, pues también como en otros, las tribus urbanas, ¿no? Los emos o bla, bla. ¿Por qué ahora empezar a tratar de encasillar a alguien, ¿no? Como otaku, como emo, como bla, 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 cuando pues creo que antes no teníamos ese conflicto, ¿no? O sea, de ver las cosas así. Entonces, no sé cuál es tu opinión sobre ese tema. Y nada más una acotación, el tema del Hero Journey, pues también en todas las licenciaturas lo utilizamos, ¿no? Al final de cuentas, administración, para hacer un negocio es ahora la forma, ¿no? Para hacer un canvas es el Hero Journey. Entonces ya creo que esta misma dinámica debería ser materia, no sé si hay videojuegos les enseñan el Hero Journey, pero bueno, pues es casi básico, ¿no? Entonces, pero esa es la pregunta. Mira, justo esto de etiquetar a las personas, diría es un fenómeno reciente, además, pero no. Desafortunadamente me he metido a estudiar filosofía política y lo estuve platicando incluso en Eslovaquia con los filósofos por allá. Estuve haciendo una estancia en Eslovaquia y Polonia y fue justo uno de los temas. Era precisamente la representación del otro, o de la otredad, le llaman, ¿no? Y llegamos a una conclusión. Aquí y en Polonia se expulsa a lo distinto. Es decir, estamos todavía muy ensimismados, estamos muy metidos en nuestra propia definición de lo que debe ser el mundo, que por default, en este espíritu, digamos, muy, muy actual, excluimos a lo que es diferente. La mayoría de las luchas sociales que ahorita se están llevando a cabo, precisamente lo que buscan es voltear a ver las diferencias que existen en los demás y respetarlas. Entonces creo que no es otra cosa más que una copia, digamos, holográfica de lo que sucede en la humanidad, donde expulsamos lo que es distinto, lo que nos asemeja, lo que nos hace preguntarnos también a nosotros, los que evolucionan en un sentido diferente al que nosotros creíamos. Hay, por ejemplo, quienes dicen, qué triste va a ser para 250 religiones saber que no era la única. Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿no? Qué triste será para cuando las personas que excluyen
colocando etiquetas a otros grupos, darse cuenta que ellos son simplemente un pequeño grupo, ¿no? O sea, nosotros los Warsis, los que estamos en Star Wars, somos un pequeño grupo y que compartimos algunos elementos identitarios, pero identidades hay muchas, porque grupos de afinidad hay tantos como propuestas allá en el espacio. Entonces, desafortunadamente, seguimos repitiendo los mismos problemas que se daban en Grecia, los mismos problemas que se daban en Roma, los mismos problemas que se dieron a lo largo de la evolución del pensamiento. Y ha habido varias propuestas para poder cambiar las estructuras y poco a poco han ido cambiando, más o menos a razón de 300 o 400 años. Hay un pequeño cambio en la forma de ver las cosas. Yo confío en que no tengamos que esperar tanto en esta vorágine que vamos de evolución, pero no es otra cosa más que la misma humanidad recuperando, digamos, definiciones que eran de antaño y desafortunadamente en un espíritu cada vez más individualista. Entonces, es algo adverso, totalmente, y mientras no caiga en cuenta de la persona de que es a sí misma diferente, todo va a seguir exactamente igual. Un tremendo lío. Creo que había una chica por aquí atrás. Buenas tardes. Volviendo un poquito al tema de las etiquetas y de la discapacidad visual, un poquito más adentrándonos en todo tipo de necesidades especiales. Como estudiantes de psicología, ahora sí que el tema de la inclusión se ve un poquito con los superhéroes. ¿Por qué no se ve hasta la fecha algún superhéroe serio que tenga algún tipo de discapacidad, por mínima que sea? Porque pues hablando más en las etiquetas siempre se nos pone al superhéroe fortachón y fuerte que sabe volar, ¿sabes? Bueno, hay una serie se llama The Voice que sale en Amazon Prime, está chida, donde sí te muestran a cierto superhéroe con discapacidad visual que llega a querer aspirar a ser un superhéroe, pero lo derrotan en segundos. Y bueno, no sé si es un comentario o una pregunta, ¿qué puede decirme usted al respecto? Creo que pusiste el caso estelar, ¿no? Creo que la serie de The Voice, sobre todo en esta tercera temporada, marca la pauta de cómo deberían de ser muchas de las historias, por lo menos a nivel narrativo. Watchmen también lo hizo en su momento. Y por otro lado tenemos esa contraparte que creo yo fue fallida no solo desde la concepción del tema, sino también la materialización de She-Hulk, ¿no? En las cuales trataron de incluir una serie de narrativas o metanarrativas en un espacio muy limitado, con una argumentación muy pobre, con un guión muy básico, y no había una premisa que fuera sustentada tanto como una evolución de personaje. Efectivamente, creo que estos chispazos, como The Voice, Watchmen en su momento, lo que nos presentan son la necesidad de historias donde el protagonista no sea el prototipo o sea, digamos, no sea como ese hombre ario de raza pura, estamos hablando de los 40s, 30s, que no sea aquel norteamericano que salvará al mundo, que no será aquella persona que está con todas las cualidades, porque también esas cualidades, muchas de ellas ya no son bien vistas, ¿no? Entonces también tiene que ir migrando, pero no de manera forzada, sino tiene que ir evolucionando de manera natural. Y me atrevo a decir algo que en otros espacios ha sido polémico, pero no por poner un protagonista mujer, un protagonista femenino, la narración va a hacerle honor a la historia, digamos, a este rol o a esta reivindicación. Hay que ser sumamente inteligente para que sea completamente natural la aparición de ese personaje femenino, que la actividad que desarrolle sea completamente congruente con todo el argumento y que las historias que nos estén presentando al mismo tiempo las podamos comprar sin importar ese tema que subyace. Es decir, si es una cuestión de número, es una cuestión entonces de inversión. Si es una cuestión de consumo, habrá que incentivarlo a través de las dinámicas y la promoción que esto se genera. Pero creo que de lo que estamos platicando ahorita, el tema es precisamente de las narraciones que están dando eje o que están dando cuerpo a esto, y algo que va más arriba y es muy difícil de cambiar, que son los paradigmas. Entonces creo que es una cuestión de paradigmas, y series como The Voice y otras tantas lo que hacen es cuestionar esos paradigmas
darles un trancazo, pero además darles un trancazo con muchísimo éxito en taquilla o en streaming, que es el equivalente a la taquilla, ¿no? Es decir, el consumo a través de las descargas que se van dando, legales e ilegales. Cuando la empresa se da cuenta de que eso funciona, produce más bajo esa misma línea. Así que esperemos ya la cuarta temporada, pero sobre todo esperemos que otras narraciones empiezan a incluir estos personajes. Al igual, por ejemplo, en trabajos como los que estamos viendo de diseño áptico, bueno, ahora ¿cómo le haces y cómo se te ocurre que pueda funcionar? Y esperaremos después ver tesis de alumnos de licenciatura que entren a abordar ese tema y desde niveles básicos también traten de plantear. Y también como en las narraciones, en escuelas de guionismo y en talleres de guión y en otras actividades lo vamos viendo, al grado de que sea tan natural que ahora los niños y futuras generaciones lo generen sin ningún problema. A nosotros nos tocó ser una generación donde la palabra ecológico era algo nuevo y era muy difícil tener conciencia ecológica, y hubo una serie de esfuerzos más o menos por 30 años para que se pudiera generar. Ahora platicamos con un niño y la palabra ecológico no es nada nuevo, y es algo con lo cual nacieron, vivieron, y es de lo más normal respetar al planeta. Bueno, creo que llegará el momento en que sea lo más normal respetar la diferencia, respetar la discapacidad y obviamente escribir a tono con ello. Creo que son una serie de retos y creo que bueno, las loas al cómic también nos dejó como una lista de tareas pendientes. Nosotros vamos ya casi de salida, pero lo más interesante es que las nuevas generaciones piensen acerca de ello. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Con esto nos damos cuenta precisamente el objetivo de lo que buscábamos con esta plática del cómic, ¿no? Que no solamente es el cuentito de niños, da todo un ramillete de temas a abordar, ¿no? Desde la identidad, el diseño, todo lo que hemos hablado de lo social, ¿no? Yo creo que esta gráfica que tenías aquí de 360 precisamente engloba todo eso, ¿no? O sea, el cómic es esto, ¿no? O sea, si el niño lo ve, pues va a encontrar divertido ver ahí los monitos, ¿no? Si un adolescente lo ve, bueno, se va a identificar con lo que está viviendo y sufriendo en ese momento, ¿no? Si nosotros como adultos también lo vemos, pues bueno, vamos a encontrarle toda esta parte estética, toda esta investigación, etc. Entonces, bueno, es todo esto y, pues bueno, no queremos despedirnos, pero tenemos que hacerlo. Esto nos da pie a volverte a invitar en otro momento. Tenemos en Cool-Lagos otros eventos científicos, culturales de verano, entonces bueno, seguramente por ahí te volveremos a ver, Leo, perdón. Y bueno, pues queremos hacerte entrega de esta constancia. Me permito leerla. El Festival Cultural de Otoño en Lagos, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Leonardo Mora Lomelí por haber impartido la conferencia Narrativas, Identidad y Diseño, el cómic y la ilustración como factor de cohesión entre comunidades específicas, como parte del 19 Festival Cultural Otoño en Lagos, efectuado del 29 al 6 de noviembre del 2022. Firma Piensa y Trabaja, 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro, Lagos de Moreno, Jalisco, 25 de octubre de 2022. Y bueno, a propósito de que es el año de la Feria Internacional del Libro, pues los invitamos a que si tienen oportunidad de ir a la FIL, pues ya hay un encuentro de caricatura e historia dentro del marco de la FIL. Si no tienen oportunidad, el CUAD, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en su canal de YouTube transmiten algunas de las conferencias. El premio al galardón de este año trino, ahí lo van a transmitir, entonces estén atentos ahí a la página, ¿no? Y en teoría vamos a llevar 4 camiones para la FIL, entonces ahí hay que apuntarse cuando en su momento su coordinador o coordinadora les indique. Vamos a llevarlos, no necesariamente a este evento, pero podemos cuadrar para que sean ese evento, ¿no? Acá nosotros ponemos 32 moneros. De 32 moneros de 6 países. Va a estar del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Están bienvenidos. Muy bien, entonces, y nuestros patrocinadores que hacen Goodbee,
Yo traigo una mía. Excelente, Y muchas gracias. el Culagos, a través de su editorial, pues también te traen una dotación de libros para que te pongas ahí a leer Excelente. de lo que producimos aquí. Muy bien. Bueno, Entonces, pues muchas gracias a todos. Y estamos. muchas gracias.